Vamos a ver esta semana qué hizo la semana del señor Donald Trump. Bueno, pues esta es la semana que nos ha regalado, y no toda, ni lo intento que sea toda la semana que nos ha dado Donald Trump, pero sí son algunas cuestiones. Primero que nada, vamos a poner el principio, ahora lo seguimos. Esta señora es la senadora Stern. La senadora Stern me recordó muchísimo a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Álvarez Ayuso, porque ella, y para los que no lo sepan, ella es responsable de más de 7,000 muertes bajo condiciones aterradoras durante la pandemia, pero que tiene la misma lógica que esta señora, que es totalmente trumpista. Lean ustedes lo que dijo y la reacción de la gente. Esto es lo que hacen los políticos estadounidenses, los senadores y los diputados estadounidenses, y que ojalá lo hicieran. Todos. Aquí sí, por ejemplo, los concejales se reúnen con los barrios, con los ciudadanos, y preguntan y se les reclama, obviamente. Eso ya no se atreven a hacerlo en México. Pero este fue un town hall, una reunión municipal de la dictadura, de la senadora Stern con sus electores. Del que se está tratando es esto: el nuevo glorioso Big Beautiful Bill, la gran ley hermosa de Donald Trump, va a dejar fuera de los seguros médicos públicos a gran cantidad de personas, a varios millones de personas, que por lo tanto se van a quedar sin atención médica. Como ya hemos explicado aquí, los seguros de salud públicos en Estados Unidos no quiere decir que tú vayas a un hospital público o a una clínica pública con médicos pagados por el Estado. No. El Estado les paga a los hospitales privados y les paga a los médicos privados sumas altísimas para que te atiendan. Entonces, van a quedar fuera varios millones de personas de Medicaid, en este caso, con la gran ley hermosa de Donald Trump, de la que hablaremos después, y ella responde esto. Ella cuenta esto. When we're talking about the corrections in this reconciliation bill, again, it's corrections of overpayments and people that have not been eligible for these programs by law as it is currently written. So when you are arguing about illegals that are receiving Medicaid benefits, 1.4 million, 1.4, they are not eligible. So they will be coming off. So people are not, well, we all are going to die. So for heaven's sakes. Qué hermosa sensibilidad, ¿no? Un político que representa a una serie de ciudadanos y que es sensible a las necesidades fundamentales de la gente, sobre todo esa necesidad fundamental. Algunos, digamos, somos muy exagerados, consideramos que es muy importante seguir vivos. Pues ella no. Nos vamos a morir todos. Así que, ¿qué importa? Si esta gente de color marrón que ha venido a ayudar a levantar los Estados Unidos muere, ¿qué? Además solo van a morir una vez, ¿no? Tampoco es que vayan a estar muriendo constantemente. Ni que paguen impuestos. Sí pagan impuestos. Existe una cosa que se llama el ITIN, ITIN, para que los indocumentados puedan pagar impuestos y demostrar que han pagado impuestos. No les da ningún derecho. Es una cosa de buena voluntad, que si tú estás en Estados Unidos y obtienes ingresos, puedes pagar tu ITIN. Y son varios miles de millones de dólares al año los que los inmigrantes indocumentados pagan de ITIN. Pero esta simpática mujer nos dice: todos vamos a morir. Y yo me acordaba porque Isabel Álvarez Ayuso fue como presidenta de la Comunidad de Madrid,
cuando la pandemia decidió que los ancianos que estaban en las residencias de ancianos que gestiona la Comunidad de Madrid, que tuvieran COVID, no serían llevados a los hospitales para ser atendidos. Su teoría, que luego expresó públicamente, es que la gente mayor cuando tiene una enfermedad así de todos modos se va a morir. O sea, que era tirar el dinero, llevarlos a un hospital. Claro, también hay formas de morir, ¿no? Aunque fueran a morir, que no es cierto, porque la gran mayoría de los ancianos que fueron atendidos en hospitales sobrevivieron. Los que sí fueron atendidos en hospitales en toda España, menos en donde el protocolo de Ayuso ordenó que se les dejara encerrados en sus habitaciones en las residencias de ancianos para que murieran solos, asfixiados, ahogándose, sufriendo lo indecible, porque si los llevas al hospital por lo menos les pueden poner un paliativo, los pueden sedar, les pueden quitar el dolor, la conciencia, el sufrimiento. No, estos 7,000 y tantos seres humanos murieron en condiciones horribles, abandonados como perros, y todavía alguien comentaba el otro día que le escuchó a los auxiliares médicos explicando cómo tenían que romperles los dedos a los cadáveres de los ancianos para separarlos de los barrotes donde habían muerto aferrados por el sufrimiento. Pero como se iban a morir de todos modos, dice Isabel Díaz Ayuso, Ida, pues, ¿qué importaba si morían en condiciones humanas en un hospital con atención paliativa? Incluso muchos de ellos pudiendo sobrevivir varios años para gozo y alegría de sus familias, de sus amigos, de su entorno social, como un derecho que se han ganado después de haber trabajado toda su vida. Bueno, que se mueran sufriendo, total, se iban a morir de todos modos. Y esta señora, muy Isabel Díaz Ayuso, la senadora John Stern, de republicana, dijo que bueno, total, todos nos vamos a morir. Mientras tanto, un informe de salud presentado por el secretario de Salud Robert Kennedy incluyó estudios inexistentes y referencias científicas erróneas. Es lo que hacen siempre estas personas. Usted los lee, los puede leer en los comentarios de este canal, son geniales. Sobre el lienzo de Turín, la sábana santa, como le quieran llamar. La pintura esta del Jesucristo muerto. Hay estudios científicos que demuestran que lo que hay allí es sangre. ¿Cuáles estudios científicos? No existen. Pero cuando lo dices y lo afirmas totalmente en este canal, pues parece que sabes de lo que estás hablando. Claro, yo los borro. Entonces ahí se enojan conmigo. Esta gente siempre acude a ciencia imaginaria, fantasiosa. Y en el caso de Robert F. Kennedy Jr., él está intentando demostrar por todos los medios posibles que casos como el aumento del diagnóstico del espectro autista o las enfermedades crónicas en los Estados Unidos se deben a los colorantes artificiales y se deben a la mala alimentación, pero que eso no quiere decir que las vacunas tengan que usarse, ni mucho menos. Y ha prometido para septiembre sabremos qué es lo que causa el autismo. El autismo es un problema de nacimiento, de neurodesarrollo, que no tiene nada que ver con lo que el niño come una vez que ya nació así. Pero él quiere demostrarlo y para demostrarlo está retorciendo la ciencia. Y el primer informe que han presentado el informe Make America Healthy Again, hagamos Estados Unidos sano de nuevo, copiando el Make America Great Again de Donald Trump, pues resultó que cita estudios científicos que no existen. Y esto es algo que no nos acostumbramos a hacer. Yo sí acostumbro a hacerlo, les recomiendo. Cuando alguien diga, no, porque Brown, Peterson y Johnson, en su artículo en su estudio científico publicado en la revista Science el 17 de octubre de 1937, demostraron esto. Ve y búscalo. Porque estos generalmente citan artículos que no existen. A veces incluso en revistas que no existen. Y por supuesto citan varios estudios médicos que llegan a conclusiones distintas a las conclusiones que han dicho que existe, a las que ha llegado
el informe Make America Healthy Again. El documento afirma estar respaldado por más de 500 fuentes. Investigaciones periodísticas han revelado que al menos 7 de estas citas corresponden a estudios que no existen o han sido mal interpretados. Está la salud de los Estados Unidos en manos de gente que quiere usar la ivermectina para tratar la COVID, ¿no? La ivermectina es un antibiótico, no es un antiviral. La COVID está causada por un virus, pero bueno. No saben la diferencia entre una bacteria y un virus y no creen que sea necesario eso para ser secretarios de salud en los Estados Unidos. Y lo peor del asunto es que, claro, esto se copia en el resto del mundo porque aún con todo lo que está haciendo Trump, Estados Unidos sigue marcando la pauta. Seguimos con algo de la semana de Trump. En la semana de Trump finalmente salió del gobierno, aquel que sabíamos que no iba a durar demasiado tiempo en el gobierno, Elon Musk. Este es el momento en que Donald Trump le da una llave que tiene grabado, esto es fascinante, tiene grabado en el vástago de la llave, Key to the White House, la llave de la Casa Blanca. Es un diseño de llave horroroso que hizo el propio Donald Trump. Dice que se lo da a gente muy importante y se lo dio a Elon Musk, que lo recibió así todo emocionado. Elon Musk estuvo teniendo actitudes rarísimas durante esa conferencia de prensa donde avisó que salía del gobierno, después de haber prometido que ahorraría 4 trillones, no, creo que 3 trillones de dólares, no sé, pero en total que ahorró 1,000 y pico millones, que en el presupuesto de Estados Unidos es como si yo tomo un euro y lo raspo contra el suelo y lo que se desgaste pues es el valor que se perdió, que es nada. Pero la ruptura fue porque la gran y hermosa ley de Donald Trump es una ley que va a aumentar en 1.500 billones en español de dólares, es decir, millones de millones, trillions en inglés, el déficit, la deuda de Estados Unidos, y eso a Elon Musk, al que contrataron para la eficiencia, le parece que es muy poco eficiente. Hasta ahí tiene razón. Entonces empezó a tuitear, después de esta hermosa ceremonia, empezó a tuitear que era una locura y era una abominación monstruosa, con lo cual Trump está ahora furioso con él. Pero este es un hombre que se gastó 238 millones de dólares para que Donald Trump fuera elegido. Es absolutamente incomprensible y delirante todo esto. Pero el daño que ha hecho ya en Estados Unidos con el cierre de programas de investigación, con el abandono de una serie de programas sociales, de programas importantes, o su inutilización por la vía de despedir a gran cantidad de los trabajadores que estaban haciendo las cosas, va a dejar huella en Estados Unidos durante muchísimo tiempo. El actual encargado, comisionado de la Agencia para el Manejo de las Emergencias en los Estados Unidos, la FEMA, Federal Emergency Management Agency, el otro día fue por primera vez a su primera reunión informativa. Y entonces le dijeron que venía la temporada de huracanes. Y dijo, ¿cómo? ¿Hay una temporada de huracanes en Estados Unidos? Y perdón, usted es el comisionado para emergencias y no sabe que hay una temporada de huracanes en los Estados Unidos. ¡Wow! En fin. Pero sí, dos megalómanos, dos narcisistas enloquecidos que solo les interesa ellos mismos y su imagen ante sí mismos. Y ese hombre al que viene en el espejo de Man in the Mirror, como diría Michael Jackson, pues no podían estar juntos demasiado tiempo y ahora están enfrentados, lo cual no es bueno para nadie. Simplemente nos damos cuenta del absurdo que fue siempre la cercanía de Trump y Musk. Y Musk sigue adelante. Además, todo esto y decía yo que tuvo actitudes muy extrañas. Yo no me atrevo a interpretarlas, pero usted puede hacerlo. Elon Musk, durante esta ceremonia, porque estaba haciendo cosas así, levantaba los ojos. Cuando estaba el New York Times informando que durante toda la campaña electoral estuvo consumiendo grandes cantidades de ketamina, de hongos alucinógenos y de otras sustancias que utiliza para mejorar su genio, supongo, algo por el estilo. Como yo he dicho, las drogas siempre me parece que quitan más de lo que dan, y no conozco a nadie que drogado sea
ni la mejor compañía, ni el tipo más genial, ni más creativo, ni nada, ¿no? Pero bueno, ahora dice que él no se droga. Cuando tenemos fotos de él fumándose un cigarrillo de marihuana del tamaño de un palo de golf en el programa de Joe Rogan, por cierto. Y finalmente, para cerrar la semana, decíamos una de las locuras. Donald Trump publicó esto en su red, en su Twitter personal, Truth Social, y con una foto de él de hace 40 años, dice: no existe Joe Biden. Fue ejecutado en 2020. Los clones dobles y entidades robóticas sin mente ni alma, hechas por ingeniería, son lo que usted ve. Los demócratas no conocen la diferencia. Ni siquiera sabe la diferencia entre un clon y un robot, para empezar por allí. Un robot y un clon son dos cosas distintas. Un robot es un ente mecánico. Un clon es un duplicado biológico, genético. Fue ejecutado en 2020. El presidente de los Estados Unidos cree esto, que es una conspiranoia de las más absurdas que uno puede imaginarse, ¿no? Es donde estamos. Si usted recuerda una de las gloriosas, uno de los gloriosos cuentos de Edgar Allan Poe se llamaba El sistema del doctor Alquitrán y el profesor Pluma, Doctor Tar and Professor Feather, o Profesor Tar y el Doctor Feather, no me acuerdo cuál es exactamente. Y es uno donde pues les van a visitar a un psiquiátrico, y el psiquiátrico les explica un nuevo sistema que están utilizando para curar a los pobrecitos locos que están en ese establecimiento de salud mental, pues porque están chiflados. Y cuando se van es cuando descubren que son los locos los que han tomado el control del psiquiátrico, y los que están encerrados en las celdas, porque se encerraba a los locos en celdas, pues es el personal de los guardias y los médicos y los oficinistas del hospital en cuestión. En este caso, los locos han tomado el control del hospital, porque esta gente con estas creencias era absolutamente marginal cuando yo empecé a luchar en contra de la irracionalidad, y lo más peligroso eran los astrólogos y los que leían la ouija y las líneas de las manos. Y con lo que luchamos ahora es contra una ultraderecha enloquecida que promueve todo tipo de creencias irracionales y conspiranoias como las de Donald Trump.